buenas noches con todos. Primero que nada, quisiera agradecer al Centro Moro por la oportunidad de presentar esta disertación como parte del ciclo de conferencias y tertulias conversando sobre peruanidad que viene desarrollando como unas líneas de trabajo. En esta ocasión vamos a conversar sobre el Perú y su identidad católica. Para ello, lo primero que tenemos que determinar es ¿qué es el Perú y cuándo nació? Para responder a esta pregunta, tenemos que distinguir primero los conceptos de patria, nación y Estado. ¿Qué es la patria? La patria es un concepto territorial y la podemos definir como el suelo donde descansan nuestros ancestros, siendo muy antigua, ya que podemos rastrearla hasta la llegada de los primeros habitantes a los linderos geográficos de lo que hoy constituye el Perú. Este concepto de patria tiene su origen en el término latino pater, que significa padre, por lo que a la patria la podemos considerar como el lugar en el que vivieron y murieron nuestros padres, abuelos y demás antepasados desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es la nación? La nación es un concepto más étnico y cultural, y la podemos definir como el producto o resultado del encuentro y fusión de la cultura andina con la hispana, así como la posterior y progresiva suma y también fusión de diversos otros aportes como el africano y el asiático, entre otros. A la nación, por tanto, podemos rastrearla hasta el encuentro andino-hispano de 1532 y la posterior constitución del Virreinato del Perú en 1542 por Carlos V. De esta manera, podríamos decir que el Perú se concibe en 1532 y nace en 1542. ¿Y qué es el Estado? El Estado es un concepto más jurídico y político, pues es la comunidad u organización jurídico-política con soberanía, que se gesta entre la proclamación de la independencia en 1821 y la batalla de Ayacucho en 1824. Entonces, ¿cuándo surge el Perú? Podemos afirmar que el Perú surge en puridad con el encuentro entre dos mundos, el andino y el occidental, iniciado con la conquista en 1532, cuando se da inicio a la síntesis genética y cultural de los aportes fundamentales andino e hispano, desempeñando un rol crucial o determinante en dicha amalgama, la fe católica, la que termina constituyendo así el alma del Perú. Dicha síntesis se desarrolla y perfecciona a lo largo de los siglos sucesivos hasta el presente, constituyendo lo que Víctor Andrés Belaúnde denominó como una síntesis viviente inacabada, pues sigue viva y nunca se termina, ya que se alimenta y recrea permanentemente con los nuevos aportes y fusiones que se suceden. Es por tanto la nación peruana la que define finalmente nuestra identidad como peruanos, la misma que preexiste entonces al Estado peruano recién proclamado en 1821 y consolidado en 1824, pero siendo posterior dicha identidad a la milenaria patria peruana, ya que no se puede entender a la peruanidad sin el elemento hispano, como tampoco sin el elemento andino, no pudiendo considerarse, y siguiendo a José Antonio del Busto, al imperio incaico Tahuantinsuyo como propiamente el Perú desde un punto de vista meramente ontológico, pero tampoco al imperio hispánico, de la misma forma que un hijo, si bien es el resultado o producto de la unión de sus padres, no puede ser igual o lo mismo que ellos. De esta manera, la matriz de nuestra identidad es mestiza y ahí radica precisamente su principal fortaleza, pues nos hace herederos no solo de dos culturas o tradiciones milenarias, sino también de posteriores y variados aportes étnicos y culturales. Ahora, respecto a la síntesis viviente, podemos afirmar desde un punto de vista genético lo siguiente.
En Hispanoamérica, cerca de un 96% de sus habitantes tendría de hispano en algún grado, mientras que cerca de un 10% de peruanos tendría ancestro chino y un 6% de ancestro italiano. Respecto a este último punto, no en vano es Francisco Bolognesi, héroe paradigmático nuestro, una de las mayores expresiones del aporte de la italianidad a la peruanidad, y ni qué decir del panetón, por ejemplo. Por otro lado, y como ejemplo del aporte genético africano, se calcula que solo en el departamento de Lima durante la independencia había 10 negros por un blanco. Sin embargo, son los principales aportes a la peruanidad lo hispano y lo andino, siendo a través de lo primero o España y siguiendo un esquema de círculos concéntricos de menor a mayor que somos hispanoamericanos, iberoamericanos, por lo que estamos vinculados a Portugal y a su legado, nación melliza de España y con la que comparte geografía, cultura, fe y hasta genética, manifestada en el gran número de linajes o apellidos compartidos, pero lo más importante, la innegable vocación misionera determinada por su posición geográfica que mira al mar a América. Latinoamericanos, por lo que estamos vinculados a Roma y a su legado, principalmente cultural, siendo que la península ibérica fue el primer territorio extraitálico conquistado por ella en tiempos de la República, la Hispania de las guerras púnicas. Dicha herencia se manifiesta en múltiples aspectos como lo lingüístico, hablamos una lengua romance, lo jurídico, pertenecemos a la misma familia o tradición jurídica, la romano-germánica, lo religioso, compartimos la misma fe, los valores comunes, como el profundo sentido de familia, por ejemplo, el carácter expansivo, el carácter de ciudad y de municipio participativo, el concepto de ciudad y de municipio participativo que pasa al cabildo hispano y hasta la genética, a través de linajes presuntamente romanos como los Silva, Moreno, Ponce, Pacheco, etc. Somos católicos romanos y finalmente grecolatinos, porque estamos vinculados a Grecia por la forma de pensar y la lógica aristotélica, así como por las concepciones filosóficas y políticas que compartimos. De esta manera, bien podríamos considerarnos, y siguiendo a Rafael Cubas Vinatea, como hijos de España, nietos de Roma y bisnietos de Grecia, y en la línea de lo que nos decía del Busto, asumir lo hispano como nuestro componente genérico, lo que nos conecta con el mundo occidental y en particular con nuestros hermanos hispanoamericanos, mientras que lo andino como nuestro componente particular, lo que nos hace únicos, pues, ¿qué fue lo que realmente unió Hispanoamérica? A un andino, a un chibcha, a un taíno, a un mexica, a un maya, a un guaraní, a un charrúa o a un mapuche. Lo indígena o nativo, pues no. Lo hispano, fundamentalmente a través de la fe y del idioma comunes, la católica y el español. De esta manera, español-hispano nos transmite una herencia riquísima y vastísima para la forja de nuestra identidad, hispana, ibérica, católica y grecolatina. Ahora, en cuanto al aporte árabe, producto de cerca de 7 siglos de ocupación de la península ibérica, este se manifiesta fundamentalmente en aspectos culturales como el idioma, con un conjunto de términos como almohada, aceite, ojalá, etc., así como en la arquitectura, por ejemplo, las similitudes entre ciudades como Damasco, Sevilla y Lima, y hasta en la gastronomía como el alfajor, más no en la genética, donde el aporte fue muy residual. Pero lo más importante del aporte hispano fue el componente religioso, la transmisión e implantación de la fe católica a través del proceso de evangelización, convirtiéndose España de esta manera en un instrumento usado por Dios para tal fin. Y siendo el conocimiento de nuestra fe medular para nuestra salvación, ya que este solo aporte opaca cualquier otro aspecto negativo que pudiera haberse presentado durante el proceso de conquista y dominio español. Y es que para los españoles, la conquista territorial estaba inseparablemente unida a la espiritual, lo que al igual que a los portugueses
los hace únicos en esa vocación misionera y los diferencia totalmente de otros agentes de conquista, para los que simplemente la justificación espiritual no existía, y es que esta impronta apostólica era parte de su misión imperial, siendo que para ellos todo el poder terrenal no solo provenía de Dios, sino que estaba validado por la Iglesia. Por lo tanto, el valor de lo salvífico fue medular en la conquista hispana, teniendo como una de sus manifestaciones, por ejemplo, la figura de las restituciones, por las cuales muchos de los conquistadores españoles, en su lecho de muerte, se arrepentían de los abusos cometidos contra los indígenas durante el proceso de la conquista, y en un intento postrero por resarcirlos, trataban de compensarlos vía testamentaria. Pero no solo esto desde el punto de vista sobrenatural, sino que respecto al plano terrenal, y siguiendo a Víctor Andrés de Belaúnde, fue justamente la fe católica la que propició la amalgama o mestizaje entre lo hispano y lo andino, haciendo posible la síntesis viviente y constituyéndose así dicha fe en el alma del Perú, gracias a su vocación universalista, por la que todos los seres humanos somos iguales en virtud de la dignidad que nos otorga el ser hijos de un mismo Padre, Dios, así como creados a imagen y semejanza suya, imago Dei, y que por tanto nos hace hermanos. Y esta concepción sobre la igualdad de todos los seres humanos en virtud de la misma dignidad que poseemos por ser hijos del mismo Padre Dios, es la que se ve reflejada en las leyes de Indias que rigieron el virreinato peruano, absolutamente intuitivas o protectoras respecto de las poblaciones nativas o de naturales, por lo que no podría hablarse de políticas de Estado de maltrato o de lo que es peor, de exterminio de estas, como fue el caso de experiencias coloniales no hispanas, siendo que si se presentaron casos de abusos o maltratos en los territorios hispanoamericanos, estos respondieron a situaciones particulares o concretas de infracción de las normas por sujetos individuales. Es como el caso actual en nuestro país de las extorsiones. Nadie podría señalar que en el Perú, siendo las extorsiones tan comunes, el Perú es un estado extorsionador en modo alguno. El Perú tiene reglas muy duras contra la extorsión. Sin embargo, el que sea un delito cuasi generalizado no convierte al Perú en un país promotor de políticas de extorsión. Pero hay más. La Iglesia Católica no solo nos trae la fe y a través de esta la salvación, propiciando el mestizaje y por tanto la forja de nuestra identidad, sino que cumple un rol fundamental e irreemplazable en la conformación de nuestra nación, tal como lo reconoce en el artículo primero, o como se reconoce en el artículo primero del Concordato. ¿Qué dice? La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional. De esta manera, el Concordato le reconoce a la Iglesia un trato especial o preferencial sobre otras denominaciones religiosas, como forma de agradecimiento en la construcción de la nación o peronidad, ya que fue esencial para este propósito, papel similar al que cumplió la Iglesia en la forja de Europa luego de las invasiones bárbaras, por ejemplo, ya que son innegables las evidencias dejadas por la misma. Por ejemplo, en el desarrollo de los primeros sistemas educativos o sanitarios del país, consistentes en la erección de las primeras universidades, colegios mayores, hospitales, conventos. De esta manera, el Concordato le reconoce a la Iglesia un trato especial o preferencial sobre otras denominaciones religiosas, como forma de agradecimiento en la construcción de la nación o peruanidad, ya que fue esencial para este propósito, papel similar al que cumplió la Iglesia en la forja de Europa luego de las invasiones bárbaras, por ejemplo, ya que son innegables las evidencias dejadas por la misma, por ejemplo, en el desarrollo de los primeros sistemas educativos o sanitarios del país, consistentes en la erección de las primeras universidades, colegios mayores, hospitales, conventos, por ejemplo los femeninos, que cumplían incluso una importante función de asistencia social para las mujeres desamparadas, la elaboración de diccionarios en lenguas nativas
que favorecían la inclusión de los indígenas, y hasta en la fundación de ciudades, como fue el caso de Otusco, fundado por un religioso de apellido Orozco, por ejemplo. Así, la Iglesia terminó cumpliendo la función de una nodriza para el Perú, como si se tratase de un nene al que ésta crió y enseñó a caminar hasta adulto, acompañándolo en todo momento en su desarrollo. Pero la identidad católica de nuestra nación no termina ahí, sino que se expresa a través de su toponimia, procesiones, fiestas patronales, cruces del camino, advocaciones marianas e iglesias hasta en los pueblos más recónditos del Perú, así como también a través de la pléyade de santos, beatos, venerables y siervos de Dios que ya rondan el centenar, desde sus más tempranas horas, expresada en nuestros 5 santos históricos, además de origen hispano: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías, por lo que ha merecido la denominación papal de tierra ensantada, a los que acompañan figuras como la Beata Sorana de los Ángeles Monteagudo de Arequipa y la recientemente Beata Buchita, o los venerables Padre Urraca y Francisco del Castillo, jesuita, así como Francisco Camacho y Teresa de la Cruz Candamo, o la sierva de Dios Luisa de la Torre, por citar solo algunos ejemplos. Al respecto, cómo no olvidar en la visita papal de Francisco la procesión y concentración de imágenes sagradas de un sinfín de localidades y rincones del norte del Perú en la ciudad de Trujillo, encabezadas por la Virgen de la Puerta de Otusco o Mamita Otuscana. Por tanto, y por todo lo anteriormente dicho, es la hispanidad fundamentalmente a través de sus diversos aportes, especialmente el religioso y el cultural, particularmente lingüístico, lo que le da unidad al Perú, no habiendo peruanidad sin hispanidad, ni hispanidad sin catolicidad o cristiandad, siendo la hispanidad una cristiandad menor, por lo que lo católico deviene en el alma tanto de la primera como de la segunda. Finalmente, es necesario recalcar que este proceso de forja de la nación peruana, de síntesis viviente, se inicia con la conquista y tuvo su principal desarrollo durante el virreinato, periodo que tendencioso y deliberadamente se invisibiliza, a pesar de ser incluso más extenso en tiempo que la República, periodo que, al igual que el incanato, más bien se rosa legendariza, en detrimento del virreinato, que más bien se negro legendariza. Se podría decir entonces que si comparamos a la nación peruana con una persona, en la conquista se gesta y durante el virreinato es niña, crece y se desarrolla de la mano de su nodriza, la Iglesia Católica, que adquiere su autonomía y se vuelve adulta, emancipándose con la independencia y en la República. Ahora, respecto al aporte andino, tenemos que diferenciar lo inca de lo pre-inca, ya que existe una exaltación o hegemonía del periodo del incanato o de lo quechua, en desmedro de los pueblos, etnias o culturas previas a este. A pesar de que el periodo de vigencia del predominio inca fue mucho menor, frente a cerca de casi 10.000 años de antigüedad de la etapa de las culturas pre-incas. Así, el incanato se ha rosa legendarizado en demasía, considerándosele el periodo ejemplar de la historia del Perú, a pesar de que fue de corte absolutista y opresivo respecto a los pueblos sometidos, al punto que fue lo que facilitó la colaboración y alianza de los pueblos subyugados con los españoles, a quienes vieron como libertadores, como por ejemplo en la alianza entre estos últimos y los Cañaris y Huaylas, que salvó Lima del asedio de Manco Inca en 1536 y que casi la hace sucumbir, teniendo los españoles a las naves listas en el Callao para evacuar a las mujeres y a la población vulnerable de la ciudad. Esta rosa legendarización soslaya aspectos como su sistema normativo penal, por ejemplo, por el que se sancionaba o castigaba a toda la comunidad por el delito de responsabilidad de un solo individuo, pues se asumía que la misma tenía la culpa, o por ejemplo la práctica de los sacrificios humanos como la capacocha. Lo que sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que lo inca vertebra al Perú, convirtiéndose en el andamiaje o cimiento sobre los que se construye el virreinato y edifica la república, pues estructuró u organizó de manera eficiente el territorio y población sobre los que luego se asentó este.
facilitando sobremanera su implantación, constituyendo así el incanato la expresión más acabada completa de lo andino prehispánico y convirtiéndose así en el equivalente a la Roma de Sudamérica o a lo que significaron los romanos para la forja de la identidad hispana. Sin embargo, y siguiendo del busto, tenemos que considerar que ni los conquistadores ni los incas fueron perfectos, en tanto seres humanos que fueron. Por lo tanto, no podemos pretender que ni el incanato, ni la conquista, ni el virreinato, en tanto construcciones humanas, tampoco lo fueran, añadiendo el mismo autor que debíamos los peruanos aceptar nuestra historia y lo que somos, como fue, no como hubiéramos querido que fuera o ser, sin jactancia, pero sin vergüenza. Muchísimas gracias.